vamos a hablar justo de esto que se conoce como el lawfare o esta guerra jurídica, guerra judicial, incluso podríamos llamarlo guerra legaloide, donde se utiliza de manera abusiva e incluso ilegal todas estas instancias judiciales, en este caso podrían ser nacionales o también de carácter internacional, para obstaculizar sobre todo los gobiernos progresistas o incluso también para pues provocar repudio popular hacia ciertos gobernantes, también para inhabilitarlos. Lo hemos visto en el caso latinoamericano de cómo se ha pues justamente utilizado las instituciones, las leyes para dañar proyectos de nación. Todo esto manteniendo una supuesta apariencia de legalidad. El caso mexicano no es la excepción. Tenemos, por ejemplo, y de eso nos va a hablar justamente el doctor Isaac de Paz, el tema más actual que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estas dos instancias apelando la supuesta ilegalidad del presidente López Obrador, pues buscan aplicar una censura previa en la cual pues ya el primer mandatario no pueda referirse nunca más a la precandidata de la derecha Xóchitl Gálvez, a pesar de que se trata pues también de una servidora pública. Al ser senadora de la República pues tiene esta obligación de estar sujeta al escrutinio de la sociedad. Sin embargo, pues no toleran la crítica, no toleran tampoco la exhibición de sus propios negocios multimillonarios, porque en el fondo esto es lo que se está peleando, que el presidente no se vuelva a referir nunca más a los negocios multimillonarios de Xóchitl Gálvez. Y pues esto a propósito de informaciones que ha dado a conocer el presidente en su conferencia matutina, de que las empresas, dos empresas ligadas a esta funcionaria y aspirante a la presidencia de la República, obtuvieron 1,400 millones de pesos en un periodo de 5 años. La mayoría de ese dinero, más del 70%, lo obtuvo cuando era justamente alcaldesa o jefa delegacional de la alcaldía Miguel Hidalgo, algo que podría configurarse como el llamado cártel inmobiliario también en esa demarcación. Vamos a ver si ahora sí podemos conectar con el doctor Isaac de Paz. Doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días. ¿Qué tal, estimada Nancy? Buen día. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ya estamos justamente con el sonido y preguntarle, pues sí, justamente sobre esta guerra de lawfare o guerra legaloide que está tratando de imponerle una censura previa al presidente López Obrador, algo que es totalmente antidemocrático y al mismo tiempo violatorio de los derechos humanos. ¿Cómo lee estas decisiones? Primero del Instituto Nacional Electoral y después del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, y recientemente de un juzgado de distrito en materia administrativa. Y es que no es de ahora, estimada Nancy Flores y audiencia de Contralínea, a la que saludo, por cierto, pues con muchísimo gusto, estas dos visiones del constitucionalismo. Es decir, el problema es un asunto de fondo. El presidente desde siempre, desde su carrera política, cuando emerge como un líder ya visible nacional en aquellos años de la lucha contra el FOBAPROA, de la legalización de una deuda privada como deuda pública, desde aquel entonces ya impugnaba bastantes decisiones de la propia Cámara de Diputados. Ante la Corte se hicieron distintos procedimientos. Luego, como jefe de gobierno, también tuvo enfrentamientos en la Corte por el horario de verano, recordemos por Fox. Recuerdo mucho que él promovió la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad, porque con esa prescripción exoneraron a Echeverría, recordémoslo. Y luego, bueno, no se diga en el asunto del desafuero, y después también surge la visión contrapuesta de la soberanía energética
que el presidente enmarca en el artículo 27 y también en el 28 de la Constitución como una soberanía que le sirva al pueblo mexicano para tener, explotar y disfrutar la riqueza de nuestro subsuelo, a la que la Corte rechaza a través de las consultas que promueve el presidente y en aquel entonces el PRD. En consecuencia, no es nada nuevo, es como crónica más bien de unos desencuentros anunciados por parte de una visión muy restrictiva del Poder Judicial en su momento y ahora de una visión sumamente invasiva, incluso de las competencias del Congreso. Y en particular, estas dos últimas decisiones, una de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conmina al INE para que inhiba al presidente de hacer expresiones que, por cierto, nunca hizo, pues demuestra ese afán autoritario de censura y totalmente antidemocrático, porque en la libertad de expresión que tenemos todos, incluso los funcionarios, se debe de dar este debate democrático. Y este debate democrático, legalmente hablando, de hecho, pues permite las descalificaciones, permite cierto nivel de lucha, de roces, de juegos verbales. Y creo que en los señalamientos que hace el presidente en primer lugar son verificables, son objetivos, son realistas, son corroborados incluso por la misma senadora, por su grupo político, por Fox, por Claudia X González. Es decir, no se está diciendo nada falso de entrada, se está diciendo algo verdadero. Y ahí sí, la sala superior, la visión de las magistraturas está muy limitada y está descontextualizada. Están poniendo, usando una metodología aislacionista del lenguaje y analógica. Y yo creo que para que se sancione a una persona es un principio del derecho administrativo sancionador, debe existir plenamente la relación entre la conducta o el hecho y la norma, la consecuencia establecida en la norma. Y es que este principio es muy relevante porque si no hay una correspondencia, pues no puede haber una consecuencia para una sanción. Es decir, ahora mismo, entonces, bajo esa lógica que propone el tribunal y que le ordena al INE, pues ya no se sabe qué podemos decir y qué no podemos decir, porque entonces cualquier descalificación, cualquier señalamiento que no nos guste del trabajo de alguien o del comportamiento de alguien, puede ser encasillado en violencia política, o en violencia económica, o en violencia psicológica, o en violencia periodística. Es decir, si alguien dijera, y perdón por ponerte el ejemplo, estimada Nancy, pero nada más para demostrar el absurdo, el periodismo que hace Nancy Flores no me gusta, es un periodismo falso, tú podrías quejarte entonces en la visión del INE y del Tribunal de Violencia de Género y el INE me va a sancionar porque va a decir, Isaac de Paz, no te puedes quejar de Nancy Flores porque es mujer y pues porque tú no puedes decir que su periodismo es malo. Y entonces me pondrían, ya no hables de Nancy Flores, Isaac de Paz. Sería absurdo, estamos regresando a tiempos del oscurantismo, de la Edad Media, de los juicios, pues sí, a los juicios medievales en que no se sabía por qué me podían acusar. Yo ya lo sabía el acusado hasta que lo sentenciaban y incluso lo obligaban se llaman las famosas pruebas diabólicas, es decir, lo obligaban a probar que no tenía pacto con el diablo, ¿no? Como si el diablo pudiera venir a testificar. Aquí están obligando al presidente, no es una prueba diabólica, pero lo están obligando entonces a no decir absolutamente nada, o sea, lo están acallando. Y luego se suma, y con esto concluye esta primera intervención, un muy ilegítimo, ilícito amparo que le conceden presuntamente porque el presidente ahora está con malicia efectiva, dice la resolución,
de la suspensión de amparo con malicia efectiva, está hablando mal de la señora Gálvez y además está incitando a un discurso de odio. La malicia efectiva y el discurso de odio son dos conceptos técnicos que la malicia efectiva se usa en el ámbito de las demandas por daño moral o daños punitivos, daños extracontractuales, entre particulares, es decir, se requiere que haya una contienda legal para decir esta parte, sobre todo en el ámbito periodístico, este periodista conocía que la información era de fuentes no fidedignas, posiblemente falsas, y tenía conocimiento de que esa información era falsa. Por tanto, al usarla, lo hizo con malicia efectiva. Eso es en resumen lo que significa la malicia efectiva. Entonces, ¿cómo va a ser que el presidente tiene malicia efectiva al expresar y publicar información que corresponde al ámbito público, unos contratos? Información que además todos deberíamos conocer y que cualquiera puede acceder a ella. Y además hace señalamientos el presidente que son hechos notorios, es decir, pues que son conocidos por la mayoría del público que sintoniza todos los noticiarios. En ese supuesto ilógico de este juez de amparo, entonces no podría publicarse nunca nada de la vida pública de nadie, porque entonces todo sería con malicia para dañar la imagen de cualquier persona que desarrolle una función pública. Y luego lo peor, que lo equipara a un discurso de odio, cuando claramente el discurso de odio es el que está dirigido hacia un sector o hacia una persona que ha sufrido de manera estructural, histórica, reiterada, por sus condiciones de pertenecer a una etnia, a un grupo económico muy desfavorecido, o de ser analfabeta, o de ser un migrante, padece con mayor o sufre con mayor intensidad los señalamientos, las descalificaciones que hace un grupo de poder o una persona que tiene un poder sobre ella. Y aquí, como ya lo he reiterado, ambos son funcionarios públicos, están en el mismo nivel. Ella como senadora tiene todas las herramientas a su alcance para defenderse, tiene un equipo incluso en el Senado, unas áreas técnicas de apoyo, tiene asesores, y además ella se jacta de ser empresaria muy fregona. Bueno, no lo dice así, lo dice con sus palabras léperas que le gusta usar. Y eso, pues no es mentira. Eso ella misma lo reconoce. Entonces, creo que estamos ante sí unas visiones judiciales, legales, muy desproporcionadas, muy desapegadas de lo que significa la justicia constitucional. La justicia constitucional se erigió para defender precisamente a los grupos desprotegidos, al pueblo. José María Morelos y Pavón creó una frase que está en el Tribunal de Ario de Rosales, allá en Michoacán, que dice que el amparo sirva, o era la intención que sirviera para proteger al desvalido, para que los tribunales protegieran a los débiles frente a los arbitrarios. O sea, dijo que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Pero ahora está el mundo al revés. Ahora los poderosos se protegen, han secuestrado el juicio de amparo con estos movimientos de lawfare, tienen a los supuestos mejores despachos, que yo no diría que son los mejores, sino que son los más empoderados, porque son los que han disfrutado de los beneficios políticos y económicos que les da la cercanía del poder. Yo sostengo que ni siquiera son buenos litigantes, son gente influyente, cercana al poder, que se jacta además de eso, que tuvo una función pública en el pasado y que viven de esas glorias pasadas y de esas influencias para seguir incidiendo en la vida legal y en la vida política de México. Y me estoy refiriendo al Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que ni siquiera están defendiendo las grandes causas, no están asesorando a las víctimas de desaparición, no están asesorando a las familias que buscan a sus desaparecidos o a los pueblos originarios que sufren la invasión de sus territorios por parte de empresas mineras o empresas que han comprado esos territorios a la mala. No están asesorando a
grupos de migrantes que también sufren las agresiones a nivel interno y están simplemente defendiendo los intereses de un grupo empoderado. Y lo defienden, claro, con el conocimiento, con la cercanía, con la trayectoria además pública que han tenido, porque muchos de ellos han pasado tristemente del servicio público al servicio particular. Qué lamentable que colegas que uno respeta en su ámbito académico e investigativo terminen sirviendo a este par de Claudia X González, de Gustavo de Hoyos Walter, que se han servido con la cuchara grande en el Estado mexicano. Entonces yo sostengo que ni siquiera son un grupo que realmente aporta algo al país, sino que está torpedeando, está haciendo punta de lanza, son como el gatillo del revólver de la política que tenía el grupo que había dominado a México en los últimos 40 años de neoliberalismo. A eso se reducen, a eso se pliegan, a esos intereses de Claudio X González y sus despachos, por ejemplo el despacho Gómez Montt, el despacho de Hoyos, pues han estado cercanos a los despachos de Lozano Gracia, del mismo Coello Trejo, que anteriormente fueron funcionarios de la Procuración de Justicia. Entonces, no es que sean las mentes jurídicas del siglo XXI, es que son gente que ha estado cerca del poder y que aprovecha todas esas componendas y conocimientos y contactos además con los despachos extranjeros, con los famosos Big Four, para proteger los más altos intereses de la élite mexicana. Y sí es muy lamentable que se esté usando el derecho constitucional, la justicia constitucional, porque lo único que hacen es debilitarla. Lo único que hacen es que la gente piense que el derecho es meramente una herramienta de simulación y de dominación, cuando en realidad el derecho puede ser una herramienta de movilidad social, de progreso, de beneficio hacia todos los sectores que lo necesitan y que nunca han disfrutado del derecho y la justicia. Es muy triste tener esta visión de estos grupúsculos, pero no lo van a lograr, eso es lo que yo considero, no lo han logrado, no han logrado frenar el cambio, son puras patadas de ahogado, sus amparos no les van a servir, normalmente luego se los revocan, normalmente mediante el juicio de amparo no van a lograr mucho, lo que sí están logrando y a donde creo que se han metido mucho es a invalidar las leyes en la Suprema Corte, y eso lo han logrado por una, digamos, milimétricamente, con unos votos de algunos ministros que han cambiado de parecer en cuanto a los vicios del procedimiento legislativo para invalidar leyes y han encontrado una salida fácil a los planteamientos que hace la oposición en contra de las leyes de la 4T. Pero aún y con todo, Nancy, creo que no están logrando su objetivo, pero sí es una punta de lanza que pudiera estar haciendo mella en algunos proyectos importantes y que sobre todo a nivel ya operativo sí son una piedrita en el zapato, ¿no? Porque hay de repente amparos así en bloque que le llegan a las oficinas de gobierno, que llegan 100 amparos, 200, y claro que eso sí es se nota una intención de torpedear la función pública. Hasta aquí dejaría esta primera intervención, Nancy. No sé si quieras hacer un comentario o preguntas. Sí, doctor, pues justo sobre este uso ilegítimo de las leyes, de las propias instituciones, porque me parece aquí toca justo a todas las autoridades que están inmersas dentro de esta búsqueda de silenciar al presidente López Obrador y con ello lastimar también los derechos humanos de todos los mexicanos y todas las mexicanas, porque al final de cuentas en la conferencia matutina muchos se informan, utilizan esta vía para informarse y entonces se limita el derecho humano a la información, por supuesto, además de los derechos humanos a la libre expresión, a la libre opinión, etcétera. Pero preguntarle justo sobre esta ilegitimidad, porque también del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del propio INE, se tergiversó no solo las leyes, con este ejemplo que nos ponía de que si
solo se refirieran a mí, yo podría alegar violencia de género cuando pues no se refieren a mí como mujer, sino en términos profesionales, ¿no? Que es un poco la idea con Xóchitl Gálvez, o sea, se revisa su trayectoria política porque justo aspira al principal cargo público de este país y no porque si ella es mujer o no, o sea, no se refiere a su género. Entonces, preguntarle sobre esto, porque también tergiversaron, y me parece esto muy grave, las palabras del presidente López Obrador para encuadrarle esta supuesta falta en la cual pues ya incurriría en esta violencia política de género, entre otras cosas, indicaron cosas que él nunca dijo. Y en el caso de este tribunal electoral, nada más por poner ejemplos, en otro caso muy terrible, ahí sí con violencia política de género muy evidente, pues permitió que a la maestra Delfina Gómez se le llamara, entre otras cosas, maloliente, permitió que también le llamaran títere de Andrés Manuel López Obrador y no hizo nada ese tribunal y dijo que era parte de la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo observa usted el uso ya ilegítimo de las leyes, de las instituciones y particularmente el papel de este tribunal electoral y por supuesto del juez octavo en materia administrativa, que es justamente el que está fallando contra el presidente López Obrador, un juez que además de buscar censurar al presidente López Obrador, ayer se supo, este juez Martín Adolfo Santos Pérez, pues también dio un beneficio al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en 2014 y ha fallado pues en contra de la salud del pueblo de México al beneficiar a las tabacaleras con el uso de cigarrillos electrónicos, también con permitir a los restaurantes que sigan fumando o permitiendo en sus espacios públicos que se fumen. Es el mismo que ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 que tenía etapas para pues beneficio de las personas más vulnerables. Entonces, ¿cómo ve esta parte del uso ilegítimo de las instituciones, de las leyes y además el papel ya específicamente de estos magistrados y de este juez? Pues mira, sí, es válido, te diría, de entrada, cambiar de criterios, pero estos cambios de criterios, el modificar un tipo de decisión, tiene que obedecer a nuevas leyes, a nuevas circunstancias históricas y a razones en las que un tribunal pueda cambiar su decisión previa, sus precedentes. Y sí, este caso de la maestra Delfina, que incluso utilizaban irónicamente su nombre de pila para decir, pues es simplemente o va a ser el títere o la títere de López Obrador en el 2017 en una campaña en la que, por cierto, muy abiertamente y de manera muy soez, muy agresiva, sí participó Enrique Ochoa Reza, el que se dio 1.200.000 pesos por trabajar como un mes en la Comisión Federal de Electricidad, dicho sea de paso. Y creo que aquí se equivoca en la técnica no solo se equivoca, sino se ve el uso faccioso de este cambio de técnicas, porque yo te diría que algunos tribunales es verdad que pueden cambiar de algunos años para acá el tipo de decisiones que están emitiendo cuando se trata de proteger a grupos en desventaja social, en desventaja económica, pero tiene que ser una argumentación fina que precisamente aluda a las nuevas leyes, a las nuevas condiciones del caso y al por qué ahora van a emitir un criterio distinto. Y aquí lo que hizo el tribunal fue cambiar una técnica, además, como tú dices, alterando los hechos. Y creo que eso es un error terrible que demuestra el uso faccioso del derecho. O sea, un tribunal puede interpretar el derecho, puede llenar una laguna, pero no puedes cambiar los hechos, porque eso ya es decantarte y ser arbitrario y ser incluso irracional. Cuando ya estás alterando el hecho, las palabras del presidente, y además sacarlas de su contexto y darles una interpretación analógica, interpretar que Claudio X González, Salinas, Fox, tienen un parecido con Xóchitl Gálvez y decir,
fue elegida por un grupo de hombres, eso ya es una interpretación que alguien hace. Y qué lástima que el tribunal se deja llevar por estas interpretaciones, además periodísticas. Pusieron como prueba notas periodísticas. Es decir, crearon toda tergiversaron el hecho y crean toda una argumentación para, con notas periodísticas, obviamente, en donde columnistas tenían esta visión de la violencia verbal y política de género que hace el presidente, y eso las ofrecen como pruebas. Eso es, pues en cualquier materia, las notas periodísticas simplemente son eso, son información privada que alguien expresa en un medio digital, o un medio impreso, un medio electrónico, y nada más. Pueden servir para orientar el contexto histórico del momento en que suceden los hechos. Eso lo hacen los tribunales, pero no son prueba plena, ni tienen eficacia demostrativa sobre el hecho central. Y digo, perdón si estoy siendo muy leguleyo, Nancy, público, pero tenemos que puntualizar en dónde se equivocan los tribunales para entender por qué decimos que usan de manera facciosa el derecho. ¿Por qué decimos que no hay? ¿Cuál sería la diferencia entre la campaña, que sí estaba en campaña la maestra Delfina en 2017, y, y este hecho? O sea, pues al tribunal le pareció totalmente distinto y le pareció además que era necesario alterar o sacar de contexto las palabras del presidente, y creo que eso solo demuestra su carácter autoritario y censor en contra de un poder ejecutivo que no los nombró y que por tanto sienten ellos que no le deben nada, porque si se tratara del gobierno de Peña Nieto, que fue quien los propone, quien los elige, me refiero a Peña Nieto y su grupo político, porque ellos fueron elegidos, toda esta magistratura fue elegida y fue reelegida antes de tiempo, porque solo iban a durar 3 o 4 años. Y no, ahora resulta que se van algunos hasta el 2026. Entonces, claro que esa reelección se las están cobrando sus patrones seguramente, y yo creo que les prometieron en aquel momento, con una decisión muy lamentable de la propia Corte que permitió la reelección de los magistrados, pero la permitió con esta intención. Yo creo que les dijeron, ¿saben qué? Les vamos a reelegir 4 o 5 añitos más a cada uno, pero nos van a pagar. Ahí les encargamos el negocio, van a torpedear todo lo que salga de la 4T, van a modificar los criterios legales y jurisprudenciales que haya que modificar, pero ustedes le van a ir poniendo un freno a cualquier cosa que salga de la 4T. Y está siendo verificable, demostrable. Yo quisiera tenerle fe al tribunal, a la sala superior, pero estas decisiones solo nos hablan de mucha discrecionalidad judicial, de alteración a la metodología que ellos mismos en algún momento desarrollaron, que ellos mismos, lo repito, desarrollaron. No es una metodología que yo haya inventado, que alguien más, sino que se apartan de sus propios criterios. Y luego, pues, tenemos el caso más lamentable, ¿no? El del juez de amparo, el juez en materia administrativa, que efectivamente se le olvidó que existe un principio, como tú ya lo dijiste, Nancy, el de máxima publicidad. Entonces, ¿dónde queda la máxima publicidad de la función pública? O sea, si alguien publica que Isaac de Paz como funcionario está teniendo contratos con su institución y que está trabajando desde adentro para afuera y que pues ya no se sabe quién es quién y en qué momento le pagan su sueldo o le pagan sus contratos, yo no podría alegar violencia política de género. Yo lo que debería hacer es renunciar y pedir disculpas. Pero no, cínicamente esta señora hasta se ampara. Por eso creo que sí hace falta esa visión de justicia social en los jueces de amparo. Y créeme, Nancy, que aunque no lo crean, sí hay muchos jueces que tienen una visión de justicia social, pero a veces las buenas resoluciones no hacen ruido y las malas, las que benefician a los oligarcas de México y a sus personeros, a los seres más corruptos que ha dado la patria, por desgracia, pues son las que hacen muchísimo ruido, porque además, no solo por el efecto político, sino por su matriz corrupta, porque no fue diseñado para eso el juicio de amparo.
porque el juicio de amparo se erigió para proteger a las minorías, a los desvalidos, a los pobres, a los analfabetos, a las personas que no tienen un apoyo de su familia. Lo dice el artículo 79 de la ley de amparo, porque algunos dicen, ay, es muy idealista. No, está en la ley de amparo, está en la Constitución. No son ideas comunistas, como no vayan a decir algunos que el juicio de amparo es comunista, porque pues, yo creo que hasta eso se puede interpretar. Y ahora, lastimosamente, sobre todo los juzgados en materia administrativa lo están interpretando de esa manera. Yo creo que hasta ese juez de amparo, ese juez octavo, ni siquiera es competente para conocer del caso, porque en todo caso es un planteamiento general de derechos humanos, no es un asunto en materia administrativa. La materia administrativa está reservada para los actos administrativos, pero los actos legales dentro del desarrollo de la administración pública. No sé qué hace ese juez recibiendo amparos para proteger el supuesto derecho al honor y la privacidad, que es lo que alega esta señora. Bueno, ya no se sabe si se le puede decir señora. A lo mejor eso también se interpreta como violencia de género. No, estamos en un momento terrible también para la ciencia jurídica, porque ahora cualquier palabra puede ser interpretada o con una connotación negativa. O sea, esa alteración del lenguaje que, pues el derecho no fue creado para eso. O sea, el lenguaje además, el español o castellano, pues tiene una amplia gama de palabras para describir a una persona. Entonces, ahora parece que si se le dice mujer, si se le dice señora, ya también eso podría resultar ofensivo. O sea, eso es totalmente absurdo. Y creo que no podemos seguir viviendo en el absurdo. Yo diría que este colega juez de distrito, pues, tiene que recapitular y además, o sea, con justa razón, el presidente ya promovió o va a promover una queja ante el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura tendría que investigar porque sí hay un motivo de responsabilidad. O sea, ejercer indebidamente y con errores, con impericia, la función judicial es motivo de una sanción. Ya sea que lo cesen o hasta lo pueden destituir. Porque ese tipo de jueces no queremos. Ese tipo de jueces no los necesita el Estado mexicano. Eso te diría más o menos en resumen, Nancy. Doctor, pues muy lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero aprovechamos pues para extenderle aquí una invitación a que en futuros programas pues nos volvamos a encontrar para seguir hablando de estas estrategias legaloides, pero también de quienes las impulsan, porque pues nos hablaba en un primer momento de este Consejo Nacional de Litigio Estratégico y todos los intereses que se mueven detrás de una asociación civil como esta, que en realidad ha sido creada básicamente para oponerse de forma recurrente y sistemática a todas las políticas públicas, obras de infraestructura, etcétera, del actual gobierno. Doctor, pues le agradecemos mucho y eso esperando que pronto nos volvamos a encontrar aquí en el programa de Contralínea para abordar con mayor profundidad estos temas. Espero que acepte nuestra invitación, doctor. Claro que sí, aquí para seguir criticando al Consejo Nacional de Fracaso Estratégico. Pero bueno, pues muchísimas gracias a la audiencia de Contralínea y a ti, al maestro Vadillo, a todo el equipo, a Sosimo. Y bueno, un saludo muy cariñoso desde por acá de Baja California. Gracias.